el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1136 de altura. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2336 y 2337 con el estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. Número 2336 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Mateo 19, 6. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana, no solamente a un punto, sino a todo el hombre. Esto ya lo explicamos en los números anteriores. Y llama la atención, queridos amigos, que a Jesús se le llame restaurador. Cuando se restaura algo, lo primero que se hace es todo un trabajo de limpieza, de quitar la suciedad, aquello que se le ha ido pegando, que se le ha ido añadiendo sucio, negro, contaminado a una pintura, por ejemplo. No sé si recuerdan cuando se restauró hace un par de años la Capilla Sixtina ahí en el Vaticano. La noticia más grande en la restauración de la Capilla Sixtina fue la sorpresa de descubrir los colores originales vivos que Miguel Ángel había puesto en esta pintura. Incluso cuando se está ahí en la Capilla Sixtina, los restauradores dejaron un pequeño cuadro donde simbolizaron cómo estaba de sucia y cómo quedó restaurada, ¿no? Y la comparación es impresionante. A Jesús se le llama restaurador, es muy interesante. ¿Por qué es lo que hace? Ha pasado mucho tiempo desde que Dios puso su plan original en la creación. Y no solamente es una cuestión de tiempo, sino también es por el motivo del pecado del hombre que ha distorsionado y deformado las cosas. Lutero, en la Reforma Protestante, él afirmó que el pecado original había corrompido totalmente la naturaleza. Por eso el mundo protestante rechaza la razón como un medio para llegar a Dios. Y Lutero llamó a la razón la gran prostituta. La Iglesia Católica le respondió a Lutero desde el Concilio de Trento y le dijo, sí, es verdad que el pecado original ha herido la naturaleza, pero no la ha destrozado totalmente.
Por eso Jesucristo vino como restaurador. Si la creación hubiera sido totalmente corrompida, como decía Lutero, Jesucristo no hubiera restaurado nada. Tenía que haber acabado con todo este mundo y hacer un mundo nuevo desde cero. Pero no fue así. Él nos restauró. Jesucristo no se presenta como un aniquilador de nada. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No vine a matarlos. Jesús no se presenta con la imagen del diluvio, porque después del diluvio está una alianza de una promesa de que Dios llevará a cabo la voluntad primera. A toda la creación la llevará. Es volver a los orígenes, es descubrir el plan primero con el que Dios creó por amor y para el amor a cada uno de los hombres. Jesús se nos presenta como el que busca la creación en su pureza original. Antes de que nosotros hayamos puesto nuestras huellas. Es como cuando vemos un paisaje nevado antes de que empecemos a caminar sobre la nieve y la hundamos. Jesús busca la creación en su pureza original. Y aquí el catecismo nos regala, nos hace referencia a un número que ya estudiamos, el 1614, que dice: en su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es un número muy interesante. En el plan original, la sexualidad tenía claramente una finalidad que era doble. La de que el hombre y la mujer se unieran plenamente, ya no serán dos, serán una sola carne. Es una finalidad de unión, de comunión entre el hombre y la mujer. Y la segunda finalidad, la procreación. Creced y multiplicaos. Pero en este plan primero de Dios resulta que ocurre que entra el pecado. Y el pecado distorsiona la sexualidad. Y la sexualidad deja de estar al servicio de la unión y se convierte en la servidora del egoísmo. Se convierte al servicio de la búsqueda del placer y se desliga totalmente de esa finalidad de la comunión entre el hombre y la mujer y de esa finalidad tan hermosa que es la transmisión de la vida. Cuando el pecado entra en la sexualidad, lo que hace es que realiza una especie de regresión. El hombre se animaliza. Es como si la evolución fuera para atrás. Y eso que los animales, queridos amigos, viven la sexualidad a un nivel meramente instintivo, pero el hombre, cuando mezcla el pecado con la sexualidad, tiene comportamientos peores que los de los animales. Y aquí hay que poner mucho cuidado. Por eso el catecismo nos dice en este número 2336, fruto de esta distorsión que produce el pecado,
ocurrió que era tan difícil el vivir el ideal para el que Dios había creado la sexualidad, que por eso el Antiguo Testamento dice, por la dureza del corazón. Y porque era demasiado pedirle al hombre de ese momento vivir en castidad, vivir en pureza, sin tener la gracia de Jesucristo con ellos. Por eso insiste tanto San Pablo en que la ley sin la gracia sirve de poco. Por eso, en esa situación de impotencia, Moisés dijo, por vuestra dureza de corazón permitió el divorcio y permitió una vivencia irregular de la sexualidad. No tenían la gracia. De alguna manera era como Moisés permitir el mal menor, ya que no existe la capacidad, ya que no tenían la gracia, el ideal con el que Dios creó al hombre y la mujer. Entonces Moisés escogió el mal menor. Moisés hace una regulación para intentar disminuir los efectos del pecado, del egoísmo humano en la vivencia de la sexualidad. Y entonces viene Jesús y restaura lo que era el plan primero de Dios. La legislación, la ley de Moisés era transitoria hasta que llegara la gracia de Jesucristo. Y entonces Jesús sí que propone el ideal de Dios creador. Sin el Redentor no hay creador. Para que el plan de la creación sea posible, hace falta la restauración, hace falta el Redentor. Si Jesús no nos sana de nuestro pecado, no hay posibilidad de vivir el plan de la creación, ninguna posibilidad. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda todos estos movimientos, ¿no? O estas tendencias o modas, ¿no?, que vienen a reivindicar esto que se llama el famoso naturalismo, el hombre y el ecologismo. Y entonces hoy día se propone, ¿no?, en el naturalismo, el nudismo, salir desnudos a la calle, todo esto. Y es muy curioso que se invoque el nombre de Dios para reivindicar, por ejemplo, el nudismo. Es que así nos creó Dios. Así éramos en el paraíso y es lo que intentamos hacer ahora. No, no es así. Porque el hombre sufrió la corrupción. Y hay que estar muy atentos con esto, queridos amigos, para ir clarificando los conceptos y entendiendo. Nosotros creemos que no se puede llegar a la creación, a lo natural, sin lo sobrenatural. Y precisamente para poder llegar al plan primero que Dios tenía en la creación, era necesaria la redención de Jesucristo. Todos estos movimientos, grupos, personas que pretenden ser naturalistas sin haber aceptado la redención de Jesucristo, pretenden hacer en sus vidas un salto que es imposible. A razón de esto, Chesterton tenía una frase muy interesante. Si quitas lo sobrenatural, no te quedas con lo natural, sino con lo antinatural. Y es lo que estamos viviendo hoy día. Muchas personas corriendo y volviéndose antinaturales. Hoy lo natural no existe. Lo natural ha sido corrompido por el pecado, ha sido herido. Por tanto, lo natural lo encontramos después de la redención de Jesucristo
y restaurado el plan primero de Dios. Fíjense, queridos amigos, esos pasajes que nos narra la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva, después de haber cometido el pecado original, se dan cuenta de que están desnudos y se esconden, Yahvé va a su encuentro y les dice: ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? Es decir, antes del pecado, la desnudez, la naturalidad del cuerpo desnudo no era ningún problema, era absolutamente natural. Pero ha sido el pecado el que ha distorsionado lo que era natural. El cuerpo desde ahí pasa a ser un problema, una tentación, un provocador de pasión. Al inicio no era así. Al inicio ese cuerpo era el ícono del alma. Y el pecado a ese ícono del alma lo convirtió en provocador de pasiones. Es fuerte. De hecho, en el cielo no existirá esa concupiscencia. En el cielo no tendremos esa distorsión. En el cielo tendremos el equilibrio y la plena paz. No este problema tan grande de que nuestro cuerpo, en vez de ser el ícono de nuestra alma, se ha convertido en un provocador de pasiones. Y los negocios han sabido utilizar esto para hacer grandes fortunas con los cuerpos y con la sexualidad. Es la empresa que más dinero produce en el mundo. Dime tú si el demonio no está muy feliz ahí. Luego dice el catecismo, ¿no? En este número 2336, profundizando un poco más, en el Sermón de la Montaña, interpreta de manera rigurosa Jesús el plan de Dios. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo. Viene Jesús, quita a Moisés y se pone él. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús interpretó cuál era ese plan primero de Dios. Ese plan primero que Moisés había tenido que dejar en suspenso hasta que viniera alguien con la suficiente autoridad de volver a restaurar ese plan. Y ese alguien era Jesucristo, el nuevo Moisés. Este plan primero, que no era únicamente una continencia, un contener los actos impuros, sino que era llegar a crear en nosotros una mirada de pureza y unos sentimientos de vivencia integrada de la castidad en nuestra vida. Por eso lo dice: todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón, porque viene desde dentro. Y este pasaje del Sermón de la Montaña nos recuerda otro pasaje del Evangelio de Mateo 15, 16, 20. Él dijo: ¿también vosotros estáis todavía sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas,
asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin llevarse las manos no contamina al hombre, sin lavarse las manos no contamina al hombre. Jesús nos está haciendo una referencia a que los actos exteriores son expresión de la interioridad del hombre. A Jesús no le interesa una amoralidad que únicamente se preocupe de la exterioridad. Él quiere que las obras sean expresión de la interioridad del hombre. Por eso en la moral católica existen los pecados capitales. Por eso la Iglesia le da tanta importancia. La lujuria, la gula, porque hacen referencia a ese ir al interior del corazón del hombre, porque es desde ahí donde brotan los actos concretos. Por eso hay que ponerle mucha atención a los pecados capitales, tenerlos ahí bien presentes. Porque los pecados capitales son disposiciones interiores pecaminosas que vienen del corazón y que nos provocan a hacer actos concretos. Y Jesús por eso vino y predicó que el hombre necesita, para ser un hombre nuevo, un corazón nuevo. Según su corazón. Necesito un corazón nuevo. Señor, dame un corazón nuevo. Un corazón que esté habitado por Dios. Un corazón desde donde brote la bondad. Un corazón que sea imagen del corazón de Jesucristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Ese es el corazón nuevo que necesitamos. Jesucristo no se contenta con que nosotros no hagamos cosas malas. Eso es lo mínimo. El Señor quiere que nuestras obras partan de un corazón misericordioso donde habite la caridad, donde habite el amor. No simplemente que nos limitemos, como dice hoy día la gran cantidad de gente, es que yo no le hago mal a nadie, pero no haces bien. Pero no le haces bien a nadie. Yo sé que no le haces mal a nadie, pero no le haces bien. Que sea el Espíritu Santo el motor de nuestras acciones. Ahí es donde tenemos que llegar. Ese es nuestro ideal. Y aplicando esto al tema de la pureza, dice Jesús, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es desde dentro. Incluso Juan Pablo II, en una de sus catequesis, comentando este pasaje, dijo algo que conmocionó el mundo entero. Dijo el Papa, ¿podría ocurrir que alguien, desde estas palabras de Jesucristo, estando casado, cometiera adulterio con la propia mujer? Por mucho que esté casado, la manera de vivir la sexualidad con su mujer sea absolutamente egoísta o no respetuosa. Y grupos enteros se le echaron encima por estas palabras que dijo el Santo Padre. Un escándalo total. Al final termina este número 2236 diciendo, la tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Y se refiere, ¿no?,
a que en el Antiguo Testamento no cometerás adulterio, tenía que ser un poco más llevado a la totalidad. Porque entendiéndolo así, es como si el sexto mandamiento hiciera referencia solamente a la relación con la mujer, con la esposa, el esposo dentro del matrimonio. De tal forma que esta formulación, no cometerás adulterio, según esta formulación del sexto mandamiento, entonces no quedaba regulada la sexualidad del soltero. Y la interpretación que ha hecho la Iglesia de esto es que el sexto mandamiento hace referencia a la sexualidad de los casados y también de los solteros. En nuestra cultura somos muy dados a entender que el adulterio es una falta de respeto a tu mujer o a tu marido. Pero si estás soltero, entonces yo no me rijo por eso. Y la gente dice, pues yo no le hago mal a nadie porque yo no estoy casado. Y entonces con esta visión secularizada se reduce el sexto mandamiento simplemente a un deber de fidelidad dentro del matrimonio. Y eso se queda muy corto, como si el resto no importara. Como si el único pecado del sexto mandamiento fuera engañar a alguien. Pero lo cierto es que también me puedo engañar a mí mismo. La impureza conmigo mismo es un autoengaño y es una falta de fidelidad a Dios también. Por eso la visión del pecado que hemos hecho estaba totalmente simplificada. Hacer daño a alguien y ya. Y nos olvidamos que el primer alguien al que se refiere es a Dios y es a mí mismo. Y de aquí entonces el catecismo nos invita a dar un paso más. En el número 2337 que dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. Y por ello, en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Un número muy hermoso, donde nos habla de la virtud de la castidad. Y nos dice que esta virtud de la castidad entraña la integridad de la persona y la totalidad del don que eres. E intenta el catecismo explicar qué es la castidad, porque nosotros solemos tener un cierto problema para entender lo que significa eso de castidad y lo confundimos con el voto de castidad que hacen los religiosos. Cuando se habla del voto de castidad, es como si solamente afecta a los curas, ¿no? A los religiosos, como si el matrimonio cristiano no se viviera en castidad, como si la castidad en el matrimonio fuera la renuncia de la sexualidad, y eso no es verdad. La palabra castidad, en su sentido moral, significa que igualmente casto tiene que ser el casado, el religioso, los novios, los solteros. Porque resulta que la castidad es una virtud, como es la virtud de la humildad, como es la virtud de la paciencia. Todo el mundo tiene que ser humilde, cada uno en su estado de vida, pues igualmente todo el mundo tiene que ser casto en su estado de vida. Por eso lo define el catecismo de una manera tan hermosa. La castidad es la integración de la sexualidad en la persona. Es la vivencia de la sexualidad conforme al plan o vocación que Dios me ha dado. Ahí está la clave. Por tanto, una forma es la de vivir la castidad, el casado. Otra forma es la de vivir la castidad,
el religioso, otra cosa es la de vivir la castidad, los novios. Es lo que dice este número 2337 el Catecismo. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Uno de los dramas que padecemos hoy día es justamente la falta de integración de la sexualidad en nuestra vida, que tenemos como si estuviera divorciado de nuestra vida. Cuando vivimos la sexualidad como impulsos que no controlamos, ahí está fallando algo. Porque la sexualidad no es como un estornudo que yo lo puedo controlar tapándome la nariz. Tiene que ser conducida dentro de la vocación concreta que Dios te ha dado. El esposo como esposo, la esposa como esposa, el religioso como religioso, el novio como novio, el soltero como soltero. Cuando la sexualidad está integrada, se hace personal y verdaderamente humana, cuando está integrada esta relación de persona a persona, en un don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Fíjense qué cosa tan interesante. Es decir, que la sexualidad tiene un lenguaje de totalidad. Es una donación de totalidad. Lo que quiere decir es que los signos de cariño y de amor que tienen unos novios o los que tienen unos esposos son signos de amor distintos. Porque los novios no deben de expresar su amor en totalidad del acto sexual, no deben, porque ellos no se han dado totalmente uno al otro. Eso es lo propio de los esposos. Y en segundo lugar, porque hay una donación total y temporalmente ilimitada. Qué cosa tan bella. Y se refiere a que uno no se entrega sexualmente a otra persona por un cierto tiempo, sino que la sexualidad tiende a la totalidad y a ser eterna en el tiempo.